Dicen que en la oscuridad de la noche, cuando los niños lloran solos, hay algo que escucha. No son fantasmas. No son demonios. Son brujas. Brujas que chupan niños. Nadie quiere hablar de ellas. Los abuelos las mencionan en susurros, los padres las niegan y los maestros dicen que son cuentos para asustar. Pero yo sé que existen. Porque yo las vi. Vi cómo se acercaban a las camas, cómo se inclinaban sobre los pequeños, y cómo les robaban el aliento hasta dejarlos pálidos, vacíos, como muñecos rotos. Esta no es una historia inventada. Es un recuerdo. Es una advertencia. Hoy te contaré lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Las brujas están aquí. Y se alimentan del miedo de los niños. Quédate, porque en Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Tenía apenas 8 años cuando escuché por primera vez aquel nombre que parecía prohibido. Las que chupan niños. No eran brujas como las de los cuentos. No volaban en escobas, no lanzaban hechizos. Eran algo distinto, algo más antiguo y más temido. Mi abuela solía hablar de ellas en voz baja, como si temiera que la escucharan. Decía que no eran humanas. Que estaban huecas por dentro, que no tenían alma. Que solo vivían para absorber lo que otros sentían. Según ella, el llanto de un niño era como un llamado. Como una campana que resonaba en la oscuridad y las atraía desde los cerros. En ese tiempo yo vivía en un internado militar. Mi padre me había dejado allí para hacerme fuerte. El lugar era frío, con pasillos interminables que olían a humedad y desinfectante. Las noches eran silenciosas, interrumpidas solo por el viento que golpeaba las ventanas y hacía crujir las puertas metálicas. Los demás niños hablaban de juegos, de disciplina, de castigos. Pero entre susurros, en las horas más oscuras, siempre aparecía el mismo rumor. Si lloras en la noche, ellas vendrán. Yo escuchaba esas palabras y no podía evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si creerlo o no. Pero lo cierto es que, desde entonces, cada vez que alguien sollozaba en la oscuridad del dormitorio, yo me quedaba despierto. Con los ojos abiertos, esperando. Porque aunque nadie lo admitía, todos sabíamos que el rumor estaba allí. Creciendo, como una sombra que nunca se iba. En el internado militar, las noches eran interminables. Fue allí donde un niño llamado Elías comenzó a llorar cada noche. Al principio, los demás se burlaban de él. Decían que era débil, que no soportaba la disciplina. Pero Elías insistía en lo mismo. Una mujer lo miraba desde la ventana. Su llanto se volvió rutina. Cada madrugada, su voz temblorosa atravesaba el dormitorio. Y aunque intentábamos ignorarlo, todos sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo. Una noche, el llanto se detuvo de golpe. Cuando lo encontramos, estaba desmayado en su cama. Su piel estaba pálida y en el cuello tenía marcas profundas. Como si algo invisible le hubiera succionado la vida. Los adultos dijeron que había sido una pesadilla, que Elías se había lastimado solo. Nos obligaron a callar, a no hablar más del tema. Pero yo no podía olvidar lo que vi en ese momento. En la penumbra del pasillo, justo antes de que apagaran las luces, distinguí una sombra. Alta. Flaca. Con el rostro cubierto por un velo. No se movía como una persona. No respiraba. Solo estaba allí, observando, como si esperara que alguien más llorara. Desde esa noche, el internado dejó de ser un lugar de disciplina. Se convirtió en un lugar de miedo.
Y cada vez que escuchaba un sollozo en la oscuridad, sabía que no estábamos solos. Elías murió 2 semanas después. Dijeron que fue un paro respiratorio, un accidente del cuerpo, algo natural. Pero yo sabía que no era así. Porque debajo de su cama encontré algo que no debía estar allí. Un círculo de sal cuidadosamente trazado, una muñeca sin ojos y una nota escrita con letras torpes que decía: no dejes que te escuchen llorar. Esa frase me persiguió todo el día. Esa noche, incapaz de dormir, me encerré en el baño con una linterna. El lugar estaba helado, las paredes cubiertas de humedad y el sonido del agua goteando en la tubería parecía marcar un ritmo extraño. Como un reloj que contaba hacia atrás. De pronto, la linterna parpadeó. Y entonces la escuché. Una voz vieja, áspera, como si no viniera de fuera, sino desde dentro de mi cabeza. Tú también tienes miedo, déjame probarlo. El aire se volvió pesado, como si alguien respirara sobre mi nuca. El vapor comenzó a cubrir el espejo. Y en medio de esa neblina la puerta se abrió sola, con un chirrido lento y agudo. Detrás del vapor, vi una silueta. No caminaba. Flotaba. Alta, delgada, con un velo que ocultaba su rostro. Sus ojos no brillaban, pero se sentían como agujeros que me atravesaban. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El cuerpo me temblaba, los músculos se contrajeron solos, y caí al suelo convulsionando. Lo último que recuerdo fue el frío del azulejo contra mi piel y esa voz repitiendo, cada vez más cerca: el miedo de los niños es el más dulce. Me encontraron en el baño al amanecer, inconsciente, con la linterna rota a mi lado. Nadie quiso hablar de lo que había pasado. Pero yo sabía que Elías no había muerto por casualidad. Y ahora, ellas me habían marcado a mí. Me sacaron del internado después de eso. Los médicos dijeron que había sido un episodio psicótico, que mi mente había colapsado por el estrés. Durante años, intenté convencerme de que todo había sido un delirio. Una pesadilla infantil. Pero el miedo no se va solo. Se esconde. Se transforma. Espera. Años después, ya como adulto, me asignaron a una misión militar en Oaxaca. Era una operación rutinaria, patrullaje, reconocimiento. Pero en medio del monte, encontramos un pueblo abandonado. Las casas estaban vacías, los techos caídos, los muros cubiertos de moho. No había señales de vida. Solo silencio. Entré en una de las casas. Y allí, en las paredes, lo vi. Dibujos hechos con manos pequeñas. Niños sin ojos. Mujeres con bocas abiertas hasta el pecho. Figuras alargadas, flotando sobre camas. Y en el centro de la sala, escrita con sangre seca, una frase: las que chupan niños no mueren. Solo cambian de piel. Sentí que el aire se volvía más denso. Que el suelo bajo mis botas ya no era seguro. Esa noche, uno de mis compañeros desapareció. Lo buscamos hasta el amanecer. Lo encontramos tirado junto a un pozo seco. Su rostro estaba completamente blanco. No pálido. Blanco. Como drenado. Como si algo le hubiera chupado el alma desde adentro. Y entonces lo supe. Ellas nunca se fueron. Solo estaban esperando que alguien llorara otra vez. Ahora tengo un hijo. Y cada vez que llora en la noche, me quedo despierto. No por ternura. No por preocupación. Sino por miedo. Porque sé que ellas escuchan. Sé que están cerca. Y sé que no se alimentan de carne. Se alimentan de miedo.
A veces, cuando mi hijo llora, el aire se vuelve más frío. Las paredes parecen respirar. Y el silencio se rompe con un crujido que no viene del techo, sino de algo que se arrastra por dentro de la casa. He sellado las ventanas con sal. He quemado las muñecas. He escrito frases en las paredes que no entiendo del todo. Pero nada de eso importa. Porque el miedo de un niño es el más dulce de todos. Y ellas lo saben. Lo huelen. Lo esperan. Y yo solo puedo mirar la puerta cada noche, con la linterna encendida, esperando que no se abra sola. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te dejó pensando, si sentiste que algo te observaba mientras escuchabas, dale like. Comenta qué parte te marcó o si tienes alguna experiencia similar. Suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene. Y revisa los otros videos, cada uno guarda señales, pistas, fragmentos que quizás ya viste, pero no entendiste del todo. Aquí, el miedo no termina. Solo cambia de forma. Nos vemos en el próximo ritual.